Listo, ahí ya me moví. Este es el eje nodal que más no sé, más me fascina, no sé, porque, a ver, un nodo sur en Escorpio es como que quizá está muy acostumbrado o tiene como costumbre tomar la energía de los otros por la sensación de que no puede generar algo por cuenta propia. Me acuerdo que ahí en Casa 11 donde estudié daban el ejemplo de como un niño que la madre le trae montones de juguetes, ¿sí? Lo llena de juguetes y dice, bueno, pero yo te doy uno solo, el resto es para repartir a los demás niños. Y el niño se queda como con esa sensación de pérdida, ¿me explico? De cómo es qué es lo mío al fin y al cabo. Entonces muchas veces un nodo sur en Escorpio lo que puede hacer es sentir de que no puede generar su propia energía. ¿Y el propósito cuál es? En generar sus propios recursos, su propio dinero, generar más dinero por cuenta propia y no tanto en sociedad con un otro, ¿sí? Pero tiene que haber atravesado por sociedades monetarias donde generan dinero en común. También un nodo sur en Escorpio, a ver, hay como un afán muy fuerte de bucear en lo profundo, ¿no? Es como cuando uno quiere agarrar y decir, bueno, a ver, voy a ir al psicólogo todas las veces que pueda para ir a descubrir mi sombra, ir a descubrir mi parte bien inconsciente y poder revelar todo aquello que está. Y aunque la respuesta esté, no me alcanza, no va a ser suficiente y tengo que ir más por debajo de la punta del iceberg. Cuando está Tauro desde arriba de la cima del hielo diciendo acá estoy, ya estoy, ya todo, ya está, no uses más, ya está, vamos a disfrutar de lo venusino, de lo taurino, no hace falta el autoconocimiento permanente, porque si no es estar viviendo en un diván, ¿sí? Y también puede ocurrir de que el nodo sur en Escorpio, si tuvo situaciones en las cuales fueron difíciles y adversas en la vida, no estoy diciendo que por tener nodo sur en Escorpio tuvieron situaciones difíciles, sino que tuvo la herramienta de poder renacer a través de esas situaciones, que es otra cosa. Pero se puede tomar como costumbre y ante una situación que está todo muy taurino, todo muy tranquilo, y uno boicotea la situación para tener que bajar, hacer un duelo y renacer como ave fénix, porque ya sirvió esa herramienta. Entonces, como sirvió esa herramienta, el nodo sur dice, ah, bueno, el camino es por acá. Tener que estar bajando y subiendo. Y eso lo que genera son los picos de Escorpio, de los extremos. Cuando lo que se busca con el nodo norte en Tauro, claramente, es ir a contemplar más lo que está en la superficie. Pero para eso hay que haber buceado, ¿sí? Quiero decir, también el nodo norte en Tauro lo que propone, además de generar el dinero por cuenta propia, los recursos por cuenta propia, lo que propone es justamente reconciliarse con la realidad como es, con lo que se ve, con lo que está enfrente. Y hay también una cuestión de ir hacia la naturaleza. Yo humildemente recomiendo a todo nodo sur en Escorpio que se dé sus paseos por la naturaleza para conectar con lo taurino, con la cocina, por ejemplo, con el arte culinario, con las actividades manuales, como a un nodo norte le diría ejercicio físico, deporte. En Aries, ¿no? Hablo. Mm. Uy, qué buena explicación esta que has dado de la 8 y de Escorpio. Fíjate, como siempre, todo lo que sucede con el nodo sur necesita un reconocimiento. O sea, yo necesito aprender a ver en las crisis que me he metido, porque a veces con el nodo sur lo doy por omisión, que es así la vida. Pero cuando yo las logro ver y detectar, y pues también me doy cuenta que no necesito estar en constante crisis y con valentía empezar a procurar eh, la diversión, el gusto, el placer, el bienestar, ¿sí? Porque me puedo quedar acostumbrado y ver que la vida es negra y que la vida es oscura, Sí, o cristalizado en el conflicto. cristalizado en el conflicto. Sí, correcto. Hay otro tema, ¿no? Con el Nodo Sur debo aprender a reconocer eh, que me han sostenido muchas personas alrededor, porque a veces no lo veo, no lo reconozco, ¿sí? Y entonces, por eso no puedo salir a buscar lo mío y lo propio. Nodo Norte en Tauro. Adelante, ¿sí? Es vital lo que estás tocando, pero es fantástico. Perdón que interrumpa, porque este eje a mí me gusta mucho. Porque justamente es eso, es como absorber mucho de la energía de los otros. No estoy diciendo que sean vampiros, por favor que se entienda, porque cada vez que hablamos de Scorpio parece que estamos hablando mal. No, lo que estoy diciendo es que s- supongamos que tengo un nodo sur en Scorpio, la gente me ofrece su ayuda, me ofrece sus cosas, yo agarro, tomo todo y se me da fácil. Cuando tengo que generar algo por cuenta propia está el desafío, que es Tauro, o Casa 2.
que es más lo que uno genera desde uno mismo, ¿sí? Por eso hay que también animarse a hacer cosas por cuenta propia sin depender tanto de los demás. Puede haber un factor de dependencia de la energía que me da el otro, aunque sea la mejor energía del mundo, ¿eh? No estamos hablando de que tenga que ser energía mala, pero se está muy acostumbrado a estar como tomando, ¿sí? De todos los, del entorno, de las personas y demás. Mm. Y cuando hay conciencia de eso, ¿sí? Porque es que a veces lo puedo dar por omisión, de que las cosas deberían ser así, ¿sí? Pero con un nodo sur debo mirar y decir, carambas, todo lo que me están dando, ¿sí? Todo lo que me están dando, con esto yo puedo cosechar productos propios y puedo empezar a salir. Un nodo norte en Tauro está diciendo, vuélvete más dueño de ti mismo, genera recursos propios, ¿m? Con valentía, ¿sí? Ahora, date cuenta, Rafa querido, que si los recursos de los que siempre he estado bebiendo son preciosos, grandes y demás, el Nodo Norte dice, pero ¿a qué horas yo lograría hacer todo eso? Entonces puedo desactivar realmente mi Nodo Norte por decir, yo nunca voy a alcanzar a tener eso y esto está muy bueno. Y entonces no me salgo de esto, ¿sí? Y vendo mi alma por quedarme en esto. Eso es un nodo sur ahí en 8 o en Escorpio también, ¿sí? Y entonces cuando me doy cuenta, estoy apagando mi expresión individual por temor a creer que yo no soy tan valiente y que no tengo las capacidades ni los recursos para hacer lo que ya tenía. Y entonces anulo mi nodo norte y eso es gravísimo. Sí, o que nunca voy a tener la paz como para disfrutar de algo. Sí. Claro, pero también es un auto boicot, una forma de autosabotear el proceso para no tener que vérselas con la creación de lo propio. ¿No? Exactamente, y también el gran aprendizaje es el de sostener procesos en Tauro, ¿sí? El de la permanencia en el tiempo, el de la estabilidad de alguna forma, la terquedad taurina en el buen sentido, de llegar hasta un propósito ahí como caballo de carrera, ¿sí? Tal cual. Eh, Uno de los temas fundamentales de un nodo norte en casa 2 o en Tauro es reconocer los valores propios, reconocer los recursos, la caja de herramientas personal y Ah, ponerla a la caja ahí usar. va. ¿Mm? Exacto, porque es muy fácil, eh, hasta es muy fácil compartir. ¿Me explicó? Porque en Escorpio hay una suerte de fusión que no está tanto en Tauro. Vamos a ver cómo en el nodo inverso es al revés, ¿eh? Pero sea muy fácil compartir con los demás también. ¿Me explico? Pero la sensación es que, a ver, la sensación es que si yo genero mi propia caja de herramientas, voy a morir la identidad de mis propias herramientas, que en realidad son las de los otros. Esa es la sensación, como que también el despojarse de cosas de lo que uno está acostumbrado. Por eso uno puede andar como perdón, vaciándose los bolsillos todo el Claro, tiempo. Y al final vaciándose. nunca se acumula, que es la finalidad de Tauro. Oh, uy, mira, le estás pegando uno de los puntos más interesantes de esta casa, ¿no? De este eje. Y es que creo además con un nodo sur que yo tengo que estar siempre es en contacto con los valores de los otros. Porque qué miedo empezar a expresar mis propios valores que me generan un cierto egoísmo. Y entonces, ¿será que lo podría soportar? Qué miedo porque después no voy a tener la supervivencia y el respaldo del entorno, de los valores de los otros, ¿sí? Entonces, por eso salirse de la 8 a la 2 es muy complicado, porque creo que voy a perecer si no tengo, si no estoy dándolo todo hacia los otros, ¿sí? Cuando en realidad lo que hay que hacer con un nodo norte en 2 o en Tauro es, primero, reconocer cuáles son los talentos y los valores que tengo, utilizarlos, usarlos y generar una acumulación de ello y brillar por eso, por lo que Bueno, tengo, el por lo mío. úsate para Nodo Sí, Norte en en Tauro, 2. Ah. en dos. Sí. Bien, bueno, entonces pasemos ahora inverso. Y para pasar inverso es simplemente me voy 9 años hacia adelante o hacia atrás y vamos a ver que el nodo sur pues ya se posiciona en Tauro y el nodo norte en 8 o en Escorpio, ¿no? Muy bien, Nodo Sur en Tauro. Esto, a ver, yo siempre creo que Tauro es un signo que es mucho más sensible de lo que se cree. ¿Por qué? Porque el Tauro considera que
Eh, el bolígrafo, las personas, la tierra, etcétera, son una extensión de su cuerpo. Si alguien daña el bolígrafo, Tauro siente que están dañando una parte de su cuerpo. Si alguien daña a otra persona, Tauro siente que está dañando a sí mismo, porque son extensiones físicas. ¿Sí? Por eso digo que es más sensible. Incluso las lunas en Tauro. ¿Eh? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el nodo sur en Tauro puede haber mucha cuestión de esto es mío, 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 de acumular, de acumular, de acumular. Y justamente lo que hay que ir es a reciclar. Quizá lo que puede hacer Tauro, como yo siempre digo, que se queda en un proceso el, el toro pastando en un sector del campo y solamente cambia cuando se llegó a un hartazgo, cuando la situación no dio para más, justamente hay que aprender a despojarse. Hay que aprender de Escorpio, hay que aprender a que algo tiene que morir para dar situación a una, perdón, para generar una nueva situación. Uno su Tauro puede estar muy cómodo en una situación que hasta que no explote no va a aparecer el nodo norte en Escorpio. Cuando justamente yo creo que a los nodos sur natales que Urano les estuvo tocando en Tauro y ahora lo volverá a hacer, le dio esa cosa de decir, bueno, a ver, anda para el nodo norte, ¿sí? Porque acá ya estás como quedándote en una zona de confort extrema. También hay que tener en cuenta que el nodo sur en Tauro justamente le sale muy bien en generar su propia caja de herramientas. Le sale muy bien el generar sus propios recursos, cuando las posibilidades de mayor evolución está en generar recursos con un otro, generar dinero con alianzas con un otro. El gran desafío de este nodo, de este eje, es el compartir. A ver, rescatemos algo y esto aplica para todos los ejes que hablemos. Podemos estar con una persona que tiene, ejemplo, un Stellium en Escorpio, pero tiene el nodo sur en Tauro. No quiere decir de que la persona va a ser egoísta y no compartir nunca. Estoy hablando de esto por separado, ¿sí? Solamente el eje nodal, porque hay que ver el resto de la carta. Pero el desafío es justamente el hecho de que la sensación es que si voy a compartir, voy a perder parte de mi cuerpo. Es como que si yo comparto algo contigo, por poco me estoy cortando un brazo y dándotelo. Y no, no es así. ¿Me explico? Mm, mm. Por eso, muchas veces, disculpa, acá este es el eje de la sexualidad, ¿sí? Tauro, Escorpio, 2 y 8. Entonces, quizá el hecho de fusionarse o de, en el acto, lo que es la sexualidad, la intimidad, poder registrar el goce del otro, es lo que es el desafío para el nodo sur en Tauro, porque se puede quedar mucho en el goce propio. Y no tanto en la fusión del goce de los dos, ¿sí? Que es más de casa 8 de Escorpio. Porque qué peligro, como lo estás mencionando, ¿no? Te vas a quedar con mi brazo. O sea, un nodo norte en 8 es, le tengo mucho miedo a perderme si llego a reconocer que tus valores son tan importantes y que me puedo fusionar contigo y qué miedo, ¿dónde quedo yo? Un nodo sur en Tauro es algo así como la preservación de lo mío, el cuidado y atención. ¿Sí? Para mí una frase para este nodo es la que yo siempre cito de Sherlock Holmes: nada más engañoso que un hecho evidente. El nodo sur en Tauro puede decir, ah, bueno, 2 más 2 es 4, hay que ir por ahí, más nada, es muy obvio. Como dice ¿cómo es que dice el dicho? Si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, que es un perro. Bueno, eso lo compra el nodo sur, pero hay algo, siempre va a haber algo más para investigar, para dar una vuelta de tuerca y para generar hipótesis alternas, que eso es ya meterse en las profundidades de Scorpio a investigar. Eso es el investigador o el psicoanalista. Vos fíjate que como psicólogo lo sabrás, que viene un nodo sur en Tauro y te dice, no, mi problema es este. Yo ya me aseguré que mi problema es este y me apropié y le puse y me compré el rótulo del problema, pero la función del psicoanalista es ver qué está por debajo de aquello que se está diciendo desde la palabra en primera instancia. Sí, Porque si no, decir, ah, bueno, este es el problema, listo, ya está. Vamos a trabajar con lo que vos me trajiste y solamente eso. No. el motivo de consulta nunca es el problema de la consulta, nunca. Ah, Sí. te digo, es excelente. Recorta esta parte, ¿eh? ¿Cómo es? Repetila, por favor. El motivo de consulta nunca es el problema por el que viene a consultar el individuo. Ahí va, es tal cual. Nada más engañoso que un hecho evidente. Estamos hablando de lo mismo, solo que de diferentes lugares. Es eso, esto es este. Ya está. Sí, sí. Porque lo que precisamente dice el nodo norte, indaga, sumérgete, profundiza la situación
viaja a encontrar, pero pues estoy aterrado porque un nodo sur en Tauro dice, yo no me arriesgo. O sea, y ahí como es fijo, o sea, a mí no me vas a poner a hablar de cosas por allá que yo ni conozco y yo no quiero ni rememorar, ¿sí? Déjame aquí tranquilo. Cuando en realidad un nodo norte en Escorpio o en casa 8 le está diciendo, hay ahí tesoros y tesoros gigantes y posibilidades y talentos que ni siquiera te atreves a ver y que son enormes. Fíjate, eso es un nodo norte en 8, ¿no? Eh, y fíjate, mira, date cuenta este tema también a nivel laboral, ¿no? Un nodo sur en casa 2 cree la persona que todos mis recursos dependen de mí. Y cuando nazco con un nodo norte en casa 8 me está diciendo, aprende a recibir de los otros, de tu pareja, de tus amigos, del entorno. Y el nodo sur en Tauro en 2 dice, no, o sea, si yo no lo produzco por cuenta propia, eso ni lo miro, no lo recibo, no es para mí, ¿sí? Sí, sí. Ahí es difícil recibir un regalo. Sí. Por ejemplo. Entonces, lo que necesito aprender digamos, a cultivar con un nodo norte en casa 8 o en Escorpio, cualquiera de los dos también funcionan muy similares, ¿sí? Es aprender a recibir amor, aprender a recibir caricias, aprender sexualmente también, aprender a recibir el gusto del otro también, aprender a reconocer el placer y lo que me dan, ¿sí? Eh, yo creo que es todo un reto aprender a recibir, ¿sabes? Porque fácil es dar. O sea, mira tan rico que uno se siente, no sé, regalándole a la gente cosas. Pero con Nodo Norte en Casa 8 necesito aprender a disfrutar que lo que me dan, por más de que no era lo que yo había planificado, puede ser interesante y bueno para mí. ¿Sí? Sí, 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 sí.